Seguimos recorriendo la ciudad de Villa Merced y en este momento nos encontramos con el licenciado en biología David Outfet, que nos va a hablar con respecto a esta mortandad de peces. Como él es biólogo, nos va a hablar con respecto a esto que ha sucedido el día de ayer. Y hoy en este momento ha llegado gente del ministerio para informarse, para hacer todo un estilo de investigación con respecto a lo que venimos hablando y que tenemos notas con distintos referentes como un ingeniero en medio ambiente. Hoy con el ingeniero David Osped, que le decimos muy buenos días, licenciado. Dígame por favor cuáles son los precedentes que puede pasar para que haya habido esta gran mortandad de peces en la vera del río Quinto. Buenos días ante todo. Sí, soy licenciado, disculpe. Este, a ver, como usted ha dicho, esto tiene sus antecedentes. La zona en la que se realizó, que para que la gente aproximadamente se ubique, en que pasó esto, es entre el dique Vulpiani y lo que se le conoce comúnmente como el puente de madera, que ya no es de madera. Ha habido antecedentes de esto porque en esa zona hay ciertas características naturales que hacen que lo que ocurre en el río sea un ejemplo o un testigo de lo que ocurre en todo el río en el resto del cauce. Ahí se encajona el río y entonces es como, por un lado, es como que se concentran todas las características del río en la zona y a su vez ahí está la presencia de industrias, está la presencia en cercanías de los vecinos que ven constantemente qué es lo que está ocurriendo en el río. Pero esto de la mortandad de peces no es un hecho común. Esto en realidad, hasta donde podemos saber, es una de las primeras veces que ocurre una gran mortandad de peces. Lo que implica que debe haber ocurrido algo o se ha vertido algo en grandes cantidades como para que produzca esta mortandad. Lamentablemente vamos a tener un cierto inconveniente, que es que el río enjuaga rápidamente las cosas. Entonces, si las muestras no se toman en el momento, es probable que lo que encontremos ya esté o diluido o ya haya pasado demasiado tiempo como para saber exactamente qué ha sido. Uno puede dar indicios porque como desde hace muchos años ocurre, ahí siempre han ocurrido ciertos eventos un poco distintos. Algo que puede no ser contaminante si uno lo diluye en grandes volúmenes, se convierte en contaminante cuando el volumen o el cauce del río es pequeño. La persona al que ustedes entrevistaron el día de ayer hacía mención de que sentía un gran olor a cloro. Cloro, como todos saben, es lavandina. El cloro utilizado en pequeñas dosis y cantidades, como te lo recomiendan, es beneficioso porque es un antiséptico. Pero en cuanto uno sobrepasa esas cantidades, se convierte en tóxico. Obviamente, imagínese, si todos podemos ver lo que nos produce en las manos la lavandina cuando la tocamos pura, para un pobre pez metido en la lavandina, si tal fuera el caso, de todas formas hay que hacer los estudios para ver si realmente es cloro lo que los ha matado. Pero el cloro en particular tiene una característica. El cloro se evapora rápidamente porque en realidad es gaseoso y es fácilmente detectable por el olor. Por eso, si la persona esta mencionó ese olor a lavandina, no sería de extrañar que pudiera ser. ¿De dónde puede provenir ese cloro? Es la pregunta siguiente, porque ¿quién puede verter el cloro? Por supuesto, hay varias posibilidades.
También puede ser que alguien clandestinamente haya tirado una cierta cantidad de cloro, que fue la que produjo eso, como puede ser alguien, un camión que pasó y tenía que tirarlo y lo tiró. Hay antecedentes también de esto. No en esa zona, en otras, pero existen los antecedentes. Puede ser, pero normalmente también la clorinación es un proceso es un proceso que se le pide por ley a cualquier empresa que vierta efluentes al cauce del río. Es obligatorio para todo aquel que vierte efluentes no solo verterlos a un río, sino, por ejemplo, regar con efluentes, es obligatorio que previamente clorine. Si por X causa una empresa tuvo un derrame o tuvo un exceso o tuvo una mala administración de ese cloro en el proceso previo, es posible que se haya producido ese derrame de cloro y por ende haya producido la muerte de peces. Licenciado, ¿puede ser que sea con respecto también a los agroquímicos esta mortandad? A ver, el tema de agrotóxicos, y usted ha dicho agroquímicos, yo he dicho agrotóxicos, engloba a varias cosas. Cuando uno habla de agrotóxicos está hablando de varios elementos. Por un lado pueden ser insecticidas, por el otro lado pueden ser herbicidas, coadyuvantes de esos mismos herbicidas. Y sí, hay estudios que comprueban, estudios hechos ya hace más de 10 años, que a partir del dique de la Florida hay concentraciones cada vez mayores de agrotóxicos que caen al río, terminan en el río, porque la acción agrícola los vierte y naturalmente, por una cuestión de pendiente, terminan derivando hacia el río. Estos agrotóxicos, hay estudios hechos y análisis hechos en los cuales la concentración de agrotóxicos que viene habiendo desde, ya le digo, desde el dique La Florida hacia abajo es progresivamente mayor. Lo extraño es que si fuera solo agrotóxicos, este proceso de la mortandad de los peces debería haberse visto en varias partes del cauce, no en una zona puntual, que casualmente es la zona en la que se encajona. Entonces, hay que investigar un poco más, y esto es muy reciente como para poder decirlo así rápidamente, pero lo que veríamos que si fueran exclusivamente una cuestión de agrotóxicos, ya lo tendríamos que estar viendo aguas arriba. Y no en una zona puntual. La idea de que esto esté ocurriendo en una zona puntual y no haya denuncias en otras partes del cauce del río por el mismo proceso da la impresión de que eso ocurre puntualmente en esa zona. Muchísimas gracias, licenciado. De nada, y por lo que necesiten, hasta donde uno pueda. Bueno, pásennos por favor, si es tan amable, su número de celular para aquellas personas que tengan alguna inquietud, si usted quiere, y puedan comunicarse con usted. Bueno, como no, el número de celular mío es 2657-65-68-74. Y en esto del tema de medio ambiente, algunos ya se acordarán de mí, hemos tenido programas de radio, hemos tenido de concientización, hemos tenido artículos en revistas y siempre tratando de que la gente sea más consciente, pero cuando hablo de la gente no hablo puntualmente, sino de que nosotros como sociedad seamos más conscientes de las responsabilidades medioambientales que tenemos. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos informando directamente, nos estamos yendo ya al dique Vulpiani para, bueno, comentarles lo que sigue y cómo se está trabajando en este control que está haciendo Medio Ambiente y también el Ministerio de la provincia de San Luis. Muchas gracias.